Tengo que ocupar el púlpito de nuestra iglesia en un domingo y tengo delante la congregación. Pienso que hay muchas personas que han tenido serias dificultades a lo largo de la semana. Sé que hay muchas personas que han llorado mucho. Sé que hay muchos corazones llenos de problemas. Por tanto, hace mucho tiempo que yo procuro que el tema del domingo sea eminentemente un tema de aliento, para que esta tarde, tal vez con tu problema sobre ti, salgas feliz porque sepas que Dios está en el control de tu vida y puedas conocer a Dios en una dimensión personal, en una forma especial, y puedas seguir dando un paso de fe mañana por la mañana y pasado mañana hasta el próximo domingo o hasta que el Señor venga. Esta es la bendición que tenemos cuando abrimos la Biblia. La Biblia es esencialmente un libro de gracia, un libro de aliento y de consuelo, un libro de esperanza, un libro de conducción. Y abro la Biblia esta tarde en Jeremías capítulo 24 y versículo 8. Ahí al final de ese versículo, versículo 7, me faltan mis gafas, por eso voy por fe esta tarde. En el versículo 7 leo estas palabras: y les daré un corazón para que me conozcan, que yo soy Jehová, y me serán por pueblo y yo les seré a ellos por Dios, porque se volverán a mí de todo su corazón. Lo que yo quiero llamar vuestra atención es a la primera frase del versículo: les daré corazón para que me conozcan. Cuando leo el versículo encuentro ahí tres cosas. En primer lugar, el conocimiento. Tenemos que conocer a Dios. En segundo lugar, ¿cómo conocerlo? Y debemos preguntarnos de qué manera Dios se hace o permite que nosotros le conozcamos. Y en tercer lugar, ¿cuáles son las consecuencias de ese conocer a Dios en nuestra vida personal? Conocer a Dios es necesario, esencial, porque nadie puede ser salvo si no conoce a Dios. De manera que Jesucristo el Señor, orando a su Padre en Juan capítulo 17, dice, entre otras muchas cosas, estas palabras: la vida eterna es que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Nota que el término conocer en la Biblia no es tanto un asunto intelectual, sino un asunto vivencial. La primera vez que ese verbo aparece en toda la Escritura lo tienes en Génesis capítulo 3, en donde se lee, y capítulo 4 también, pero donde se lee que conoció Adán, capítulo 4, conoció Adán a su mujer Eva y dio a luz un hijo. No es que Adán no conociese intelectualmente a Eva. No sé cuánto tiempo habrán vivido antes de la caída, pero estoy absolutamente seguro que Adán oyó hablar mucho a Eva. Este conocer no tiene que ver con intelectualidad, sino que tuvieron una relación íntima y de esa relación nació un hijo. Por tanto, cuando en la Biblia Dios dice que me conozcan, les daré un corazón para que me conozcan, está hablando de relación, está hablando de intimidad, está hablando de vinculación. Cuando estudiamos ese tema de conocer a Dios en la Biblia, que es muy amplio, muy extenso, en primer lugar, la Biblia me hace advertencias negativas. Conocer a Dios no es asunto intelectual, porque en lugar de conocer tendríamos que usar el verbo saber. Es decir, yo sé quién es Dios. No es asunto intelectual, pero tampoco es un asunto religioso. Cuando leo el Sermón de la Montaña y llego al capítulo 7 del Evangelio según Mateo, ese sermón que es la ética del reino, por tanto es el modo de vida que yo tengo en que yo tengo que conducirme porque estoy en el reino,
He sido liberado del poder de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Y ese sermón de la montaña que algunos enseñan enfáticamente que solo para el reino milenial venidero, es para ti y para mí hoy. Y cuando llegamos al final de ese capítulo, el Señor Jesús habla de un grupo de personas que dicen conocerle. Y dice que en aquel día alguno me dirá: Señor, Señor. ¿Saben de él? Nota que no dicen te conocemos. Dice Señor, Señor. Y hablan de cosas que hicieron en el nombre del Señor. Y dicen que echaron fuera demonios, etcétera, etcétera, etcétera. Predicaron el mensaje de Dios. ¿Y cuál es la respuesta de Cristo? Nunca os conocí. Indudablemente, ¿es que acaso Dios no conoce todo? Por supuesto. Pero no habla de una relación de conocimiento intelectual. Habla de una relación de vida. Nunca tuvisteis contacto conmigo, por tanto, no sois míos, y el destino vuestro es un destino de condenación. El asunto religioso tenemos que tener mucho cuidado con él, porque he dicho muchas veces a lo largo de este tiempo, permitidme reiterar esta verdad una vez más. Cuando estamos hablando de conocimiento de Dios, de relación con Dios, no hablamos de religión. Cristianismo no es religión. Y este es el error de muchas personas. Cristianismo es comunión, contacto, vinculación con Cristo. Cristianismo no es saber de Cristo para hablar de Cristo. Cristianismo es vivir a Cristo. De manera que Cristo se hace vida en cada uno de nosotros y el Espíritu de Dios reproduce a Cristo y nos conforma a su imagen para que el mundo crea, no solo por nuestro discurso, sino específicamente por nuestra vida. Por tanto, no es asunto religioso el que Dios dice en el versículo, les daré un corazón religioso. No, les daré un corazón para que me conozcan. La inutilidad de la experiencia religiosa es evidente en la Biblia. Si tú vas a la profecía de Isaías en el capítulo 1 y en el versículo 11 al 14, notarás que allí el Señor dice a su pueblo que está cansado de formas religiosas y dice que está cansado de sacrificios y que está cansado de fiestas solemnes y que está cansado de todo el aparato religioso de Israel. Y alguien podría decirle al Señor con mucho respeto, pero vamos a ver, ¿cómo puedes decir que estás cansado de todo esto si tú lo estableciste? ¿Acaso no fuiste tú el que decretaste en tu ley cómo había de hacerse el culto? ¿Acaso no estableciste tú en tu ley que cómo habían de ser los sacrificios? ¿No estableciste tú cuál era el sacerdocio que tenía que llevarlos a cabo? ¿Lo estableciste tú? ¿Cómo puedes decir tú que estás cansado de lo que has establecido? Y Dios responde un poco más allá. Nunca corre Dios, nunca llega tarde. De manera que no le contesta al profeta ya. Le dice un poco más adelante, ¿sabes por qué? Porque este pueblo se acerca a mí con su boca, con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y los mandamientos míos son para ellos como mandamientos de hombres, no tienen gran importancia. Por tanto, cuidado con la cuestión de religión, cuidado con el sistema religioso, que muchas veces pensamos que estando en una determinada práctica y haciéndolo de una determinada forma y manera, nosotros agradamos a Dios. Quiero decir con toda la autoridad de la Biblia esta noche, Dios no está contento contigo por lo que tú haces, sino por donde tú estás. Dios no tiene agrado en un pueblo que viene a cantarle y a leer la Biblia, por ser un pueblo así. Dios tiene agrado porque estamos en Cristo. Y la relación con Él no es una relación religiosa, es una relación de comunión. El Padre se ha agradado de esta reunión esta tarde. ¿Sabéis por qué? Porque estamos delante de Él en Cristo Jesús. Además de esto, la razón de ese asunto religioso lleva a otro error. Algunos pretenden conocer a Dios por profesión. He profesado fe, he hecho algún acto especial, algunas veces oigo por ahí una frase,
que casi se ha hecho dogma de algunos grupos y algunas organizaciones. Y viene una persona y le preguntas, ¿tú has creído en Cristo? Sí. ¿Y cuándo has hecho la oración? Tú puedes hacer 1 y 50 oraciones. No, eso no vamos a preguntar eso. ¿Cuándo has levantado la mano? Tú puedes levantar las 2 manos y los pies y no ser salvo. Porque la cuestión no está en lo que tú haces, sino en la entrega incondicional de tu vida al Señor. Hay muchos creyentes que yo conozco que no pueden fijar la fecha de su conversión. Yo soy uno. Yo he recibido a Cristo cuando tenía 6 años. ¿Cuándo? Lo único que me acuerdo es que era un culto de oración misionera. Pero si tú me dices, no, por favor, la fecha, pues no lo sé. ¿Y cómo fue? Bueno, sé que el Espíritu de Dios me tocó y me llevó a Cristo. El pastor de la iglesia me ayudó a encontrarme con el Salvador, pero en ese encuentro conocí a Jesús. Y cuando tú conoces a Cristo de esta manera, oyes en la intimidad de tu alma las palabras del Espíritu que reproducen las palabras de Jesús. Confía, hijo, tus pecados te son perdonados. El problema de la profesión es también delicado en el mundo del conocimiento de Dios, porque algunos profesan creer, pero no tienen esa creencia. Hay personas que se llaman cristianos, nunca lo han sido. Conozco un hombre, está ya jubilado, que es uno de los grandes de la teología española, católico romano, uno de los hombres que tienen una autoridad específica en el mundo de la interpretación bíblica. Era el profesor más importante en la pontificia sobre Biblia. Conocía la Biblia, no te imaginas cómo. De manera que tú podías decirle, oye, dame un esquema de Sofonías. Y él te decía, capítulo 1 esto, capítulo 2 aquello. A veces hablábamos y yo le decía, sí, porque hay por ahí un texto que no me acuerdo dónde, que dice, y se lo repetía, y dice, me suena a Jeremías. Y estaba ahí. Un hombre que tenía la Biblia en la cabeza. Y un día yo estaba en la ciudad donde él estaba dando clases en la universidad y nos solíamos encontrar a menudo porque cada vez que yo voy a esa ciudad visito la biblioteca de la pontificia, porque es una biblioteca que tiene más de 100.000 volúmenes y yo soy un ratón de biblioteca, de manera que me meto por ahí a ver qué es lo que encuentro. Pasaba por su despacho, me dice, hombre, ¿otra vez tú aquí? Y dije, sí, estoy. ¿Y estás qué? Bueno, tengo unas conferencias. Espérame que vamos a tomar un café. Y salimos los dos. Y cuando estábamos tomando el café, el hombre me dijo, ¿de qué vas a predicar? Le di el tema. Y me dijo, ¿tú crees todo lo que predicas? Y yo le dije, claro que sí. Si no, no lo predicaba. Y me dijo, te admiro, porque yo no creo el 70% de lo que enseño. No es cuestión de profesión. Ese hombre conocía la Biblia, pero no conocía al Dios de la Biblia. Ahora, cuando el problema de conocer intelectualmente trae otra consecuencia mala, Pablo dice que el conocimiento envanece. De manera que cuando tú dices, yo sé mucho acerca de Dios, estás en un problema muy serio. Te sientes superior a muchos. Nadie sabe nada como debe saberlo si cree que sabe. Una de las bendiciones que yo he tenido en mi vida es la presencia del doctor Francisco Lacueva en el tiempo de preparación bíblica mía. Este hombre era un hombre que a los 25 años tenía 2 doctorados. 25 años. Era predicador oficial en su tiempo del catolicismo, era predicador oficial de la Catedral de Tarazona, director del Instituto Pontificio, especialista en Cristología, especialista en espiritualidad trinitaria. Y un día terminábamos una clase en el seminario en Vigo y el doctor Lacueva me miró y me dijo, ¿cuánto sabemos de Cristología? Yo ni una palabra porque lo conocía bien. Me miró y me dijo, ¿sabes? Nos damos cuenta que no sabemos nada de Cristología. No es cuestión de saber que hincha, sino de conocer
de relación personal con el Señor. Ahora, conocer también es necesario, decía al principio, para salvación. No puedo ser salvo si no conozco al Salvador. No puedo ser salvo si no estoy en contacto con el Salvador. Porque Cristo Jesús dijo algo muy importante en su ministerio. Yo soy el camino, la verdad, la vida. Nota que ahí hay artículos determinados delante de cada una de esas palabras. No dice yo soy un camino, dice yo soy el camino. Y quiere decir Jesús, a continuación, nadie viene al Padre, nadie puede ser salvo, nadie puede llegar a Dios, nadie puede acceder a su presencia a no ser por mí. Cristo es el gran camino por el cual Dios primeramente viene al encuentro del hombre. A veces creemos que Cristo como camino es un camino de ida del hombre a Dios. Pero para que haya camino del hombre a Dios es necesario primero que haya camino de Dios al hombre. Por tanto, Cristo viene como camino y en Cristo y por Cristo Dios viene al encuentro del hombre. Este hombre ha sido siempre rebelde. ¿Lo crees o no? El hombre no tiene ningún interés en Dios. Esta teología rara que funciona ahí por el mundo, que coloca la salvación una parte en Dios y otra parte en el hombre, no está en la Biblia. La idea de que el hombre busca a Dios no es verdad. Bueno, alguien me va a decir esta noche en este lugar, yo lo he buscado hasta que lo encontré. Claro que sí. ¿Es verdad? Es verdad. ¿Tenías interés en buscarle? Por supuesto que sí. Pero cuando tú buscaste a Dios es porque primeramente Él te buscó a ti. Mira la Biblia, por favor, no me hagas caso a mí. Tú abres el libro de Génesis, el pecado. Y el hombre cuando peca, Adán cuando peca, se puso de rodillas delante de Dios y le dijo a Dios, aquí estoy, Señor, perdóname. ¿Lo hizo? ¿Qué hizo Adán? Se escondió. ¿Quién buscó a Adán? Dios. Capítulo 53 de Isaías. Todos nosotros, sin excepción, nos hemos descarriado como ovejas, cada cual se acercó a Dios por su camino, no, se alejó de Él por su camino. Y alguien me puede decir esta noche, oye, ¿estás tomando versículos por los pelos del Antiguo Testamento? Bueno, todos para ti. Voy a uno del Nuevo Testamento. Romanos capítulo 3, versículo 10 en adelante. No hay justo, ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Y porque el hombre no busca a Dios, es Dios que viene a buscar al hombre. Y en Lucas 19:10 lees estas palabras: el Hijo del Hombre vino para buscar y salvar lo que se había perdido. Hay un antiguo himno, no viejo himno. ¿Sabes la distinción que hay entre viejo y antiguo? Lo viejo tíralo, lo antiguo consérvalo. Hay un antiguo himno que se cantó muchas veces en nuestra iglesia en Vigo y hace una temporada que no se canta, tengo que recuperarlo, que dice: yo te busqué, Señor, mas descubrí que tú impulsabas mi alma en ese afán, que no era yo quien te buscaba a ti, tú me encontraste a mí. Te hallé, Señor, mi amor te di, mas solo fue en respuesta a tanto amor, pues desde antiguo mi alma estaba en ti, siempre me amaste así. Esta es la bendición. Y esta es la realidad. Dios viniendo al encuentro del hombre, ¡qué maravilla tan extraordinaria! No está respondiendo al deseo del hombre de buscarle, está viniendo a buscarle. Y esta es la gloriosa dimensión que tenemos que conocer en Cristo Jesús. Cuando voy a la carta del apóstol Pedro, en el primer capítulo y en el versículo 2, la Biblia me habla de cómo Dios actúa para llevarme a una experiencia de obediencia a Él. Porque nadie puede ser salvo si no obedece al llamado de Dios. Yo quiero que tengas claro esto, por favor. No hay salvación sin la obra redentora de Cristo. ¿Es verdad? ¿Verdad? No hay salvación sin la regeneración del Espíritu. ¿Es verdad? ¿Verdad? Pero no hay salvación sin el llamado del Padre. Y Jesús dijo algo muy serio: nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajese. Dios el Padre tiene una misión en la obra salvadora
de enviar al Hijo, el Hijo una misión, morir por los pecadores, el Espíritu Santo regenerar al pecador que cree, pero además de eso, en la ejecución de ese programa, el Padre llama al hombre y lo lleva a Cristo. Alguien me va a decir, ¿solo el Padre? Solo. Un momento, porque yo en Mateo 11:28 que leo, venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. ¿Quién llama, el Padre o el Hijo? El Hijo. No, Señor, el Padre. Pero si dice venid a mí, escucha lo que dice Jesús. Yo no hablo nada de mí mismo. Todo lo que hago lo he oído de mi Padre. El Padre llama para conducir a Cristo, y Cristo, que es expresión exhaustiva del Padre, dice venid a mí, porque es a donde el Padre conduce a los pecadores. ¡Qué maravilla tan grande! La salvación es de Dios. La bendición nuestra es entrar en contacto con Él para perdón de pecados y para vida eterna. Bueno, ya soy salvo por conocer a Cristo, por conocer a Dios. ¡Qué bendición! Pero la salvación no termina con la experiencia de la justificación. Ahí nace. La salvación tiene un proceso, y el proceso siguiente a la salvación se llama la santificación. Yo no puedo santificar mi vida si no conozco al Señor. Mira por favor un momento la epístola de Pablo a los Colosenses, capítulo 2, versículos 12 y 13. Si sé que tenéis de memoria ese versículo. ¿Cuántas veces oís predicar de ese versículo? Unas cuantas, sobre todo el primero. De manera que lo que dice Pablo ahí es esto: ocupaos de vuestra salvación, ¿cómo? Con temor y temblor. ¿Y qué añade? Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. De manera que no pretendas ser santo por ti. No puedes. Porque la santidad de Dios se mide con una medida absoluta, que es Cristo. La santidad de Dios es la santidad de Cristo. Y tú no puedes conseguir de manera ninguna alcanzar ese camino porque no tienes fuerzas en ti. Pero Dios produce el querer y el hacer por su buena voluntad. De manera que necesito conocer a Dios para vida santa. ¿Sabes por qué? Escucha a Jesús. Separados de mí, nada podéis hacer. Quiero llevar fruto para Dios. Y Cristo me dice, yo soy la vid verdadera. Todo pámpano en mí que no lleva fruto, lo quitará. Luego el fruto es posible por unión con Cristo. Tenemos necesidad de conocer a Dios de esa manera. ¿Lo conocemos? Escucha lo que dice el texto. Les daré corazón para que me conozcan. Ese conocimiento viene a la experiencia capital de cada día de nosotros porque Dios se asentó en nuestro corazón. No solamente en nuestro corazón está el Espíritu Santo, está la Trinidad Santísima. El Espíritu Santo es la persona residente en el santuario de Dios. En el lugar santísimo Dios se manifestaba y nosotros somos santuario de Dios. Dios nos hizo santuario suyo, nos hizo sacerdotes para que ministremos en el santuario y nos hizo sacrificios para que no tengamos que andar buscando por ahí lo que tenemos que ofrecer a Dios. En ese santuario de Dios que es cada creyente, Jesús dijo, todo aquel que me ama, mi Padre le amará y vendremos a él y haremos con él morada. Por tanto, el Dios admirable busca que le conozcas y se aproxima a ti para que puedas conocerle. Nadie podría conocer a Dios en la distancia de su majestad, pero lo conoces por su presencia en tu vida personal. ¿Cómo puedo conocerle? Diariamente. En primer lugar, yo lo conozco y tú también por la palabra. Y lo conozco por su palabra porque yo no tengo referencia para conocerlo de otra manera. No hay nada que pueda compararse con él. Tú conoces lo que es el frío, ¿por qué? Bueno, porque tocas un hielo y tienes una referencia de lo que es el frío. De manera que yo llevaba una vez a mi nieto tercero, en el automóvil y lo llevábamos en un invierno
y pasábamos por la autovía donde había nieve y nieve y más nieve y más nieve. Y él me dijo: abuelo, ¿por qué no paramos un momento? Quiero tocar la nieve. Entré ahí en un apartamento, en un parque de la autovía, de la autopista, y él bajó corriendo y las manos en la nieve y la bola de nieve y tal. Y 3 minutos, no sé, después viene llorando y me dice: me duelen. Claro, ¿cómo no te van a doler las manos? Las has metido en el frío. Y conoce desde entonces lo que es el frío por contacto. De manera que yo no puedo conocer a Dios por referencias, porque Dios es infinito. Yo soy limitado. Él es glorioso. No tengo nada que pueda compararse con Él. Pero Él se revela a mí por medio de su palabra. Dialoga conmigo y me dice: así soy yo. Y me dice: así eres tú. Y me dice: pero yo, a pesar de cómo eres tú, estoy a tu lado. El Dios de la Biblia es el Dios de la revelación para que le conozcas. Escribió un libro para esto mismo. La pregunta mía es esta: ¿estoy interesado en conocer a Dios o no? ¿Estoy leyendo la Biblia? ¿Tengo un programa de lectura bíblica? ¿Abro todos los días mi Biblia y leo la Biblia? ¿Medito en eso que he leído? He leído una frase. Cuando veníamos para aquí, estaba leyendo esa frase: les daré corazón que me conozcan. Y esa frase ha revelado un montón de cosas acerca del conocimiento de Dios. Una simple frase de la Biblia. ¿Cuántas veces estás leyendo un versículo y ese versículo salta a tu encuentro y te dice algo para que conozcas a Dios? La Biblia como revelación para conocer a Dios. Pero conozco a Dios por el diálogo con Él. ¿Y cómo dialogo con Él? Por medio de la oración. A veces pensamos que la oración es un monólogo, y a veces es un monólogo. Venimos a la presencia del Señor y le decimos al Señor: dame, dame, dame. Y cuando ya me dio, ya no oro. La oración es un diálogo permanente. Escucha la Biblia. La Biblia dice: orad sin cesar. Si fuese un monólogo no lo podrías hacer. Tendrías que detener tu andadura. Tendrías que venir a su presencia de alguna forma e hincar tus rodillas y decirle: te quiero decir esto. No, de la misma manera que tú llevas a tu niño por la calle tomado de la mano y él habla contigo y tú con él, así es el diálogo con Dios, y así se cumple el mandamiento de orar sin cesar. Que no haya nada, dice Dios, que interrumpa ese diálogo. Tú imagínate, por favor, que tú vas con tu hijo y tu hijo quiere decirte algo. Durante un trecho largo del camino, silencio. Y de pronto ese niño viene a ti y te dice: un momentito. Y tú te paras y él se pone de rodillas y junta las manos y cierra los ojos y te dice: papá, quisiera recibir algo que te voy a pedir. Tú dirías: este hombre está mal de la cabeza. Si ha venido en silencio todo el rato, ¿por qué hace esto ahora? Eso lo hacemos con Dios. Nos levantamos por la mañana, se cruza en nuestro pasillo de casa: ni buenos días. Eso sí, a la hora de la comida hay que orar la oración aprendida, siempre la misma. Y luego por la noche al acostarse: Señor, cuida nuestro descanso hasta mañana. No. Dios se revela cuando tú hablas con Él y Él responde siempre a la oración. Esa extraña idea de que Dios a veces no responde no está en la Biblia. Porque Cristo dice: todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, ¿qué? Lo hará. A veces la respuesta es muy diferente a lo que pediste, porque dice Pablo que nosotros no sabemos cómo debemos orar, pero el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. Nosotros oramos, Él actúa en nuestra vida y yo conozco su amor, conozco su omnipotencia, conozco su soberanía. Hermanos queridos, esta perfección de Dios no se predica en las iglesias evangélicas hoy en día. Dios es soberano. Y Dios hace lo que quiere, cuando quiere y como quiere. ¿Lo crees? Y ese Dios de la soberanía va a traer en tu experiencia de comunión con Él muchas veces un acontecimiento, una situación para la que tú no tienes respuesta, pero tienes pregunta. ¿Cuántas veces has dicho al Señor: ¿por qué? ¿Lo has hecho? Los más santos
de nuestro tiempo dice: nunca preguntes por qué. ¿Qué tengo que preguntar? ¿Para qué? Fantástico. Esos héroes de la fe me impactan. Pero mi fe es así de chiquita. Es como un pábilo que humea. Es como una caña media rota que no puedo apoyarme en ella. Esa es mi fe. Luego, antes de saber el propósito, quiero saber el por qué. ¿Y hago mal? No, Santiago me dice que hago bien. Y Santiago me dice: cuando estés en una prueba y no sepas por qué, ¿qué tienes que hacer? Pregúntale a Dios. No se va a enfadar contigo. Ahora quiero decirte algo. Durante toda mi vida, especialmente en los momentos más difíciles, yo he preguntado por qué. ¿Sabes qué ocurrió? Nunca me contestó. Guardó silencio. Y yo digo: ¿cómo es posible? Y él me dice: si yo te contestara el por qué, no lo ibas a entender. Imagínate tú que tienes un niño pequeño. Ese niño pequeño quiere cruzar la calle. ¿Por dónde? Pues por un sitio donde no hay un semáforo o por un lugar donde no está el paso de cebra y te dice: vamos a cruzar, vamos a cruzar. Tú le dices a ese niño: ¿qué? No. Pero tú no levantas a ese niño y le dices: mira, espérate, te voy a explicar por qué. Porque si cruzamos por aquí y el automóvil viene, nos va a atropellar, vamos a tener que... No lo entiende, porque es un niño. Simplemente le dices: no. Esto lo hace Dios con nosotros, pero siempre contesta positivamente a nuestras oraciones. Me costó mucho trabajo entender esto y aprenderlo. Y lo he aprendido de una forma muy especial cuando el Señor llevó a mi esposa a su presencia. El viernes fue el entierro. 10 días antes, el médico que la trataba, la atendía, 15 días antes, el médico que la atendía me llamó y me dijo: enhorabuena, tu esposa está curada, no tiene nada. Disfrutad de la vida. 10 días después partía para estar con Cristo. Aquella noche, del sábado al domingo, yo desperté y dije al Señor: nunca más vuelvo a predicar sobre tu promesa de responder la oración, porque no puedo creer en eso. Yo te he pedido y tú dices que cuando yo te pida, tú vas a responder. La iglesia ha estado orando y tú dices que cuando dos se ponen de acuerdo, tú respondes. No lo has hecho, no lo has hecho. Y el Dios bueno, el Dios cariñoso, llevó mi pensamiento a Apocalipsis capítulo 21, versículo 4. Y me dijo: ¿tú pedías por sanidad para ella? Sí, ya está sana. Allí no hay enfermedad. ¿Tú pedías por ayuda para que no sufriera, no llorara? Sí, allí no hay lágrimas. Yo he respondido a tu oración mucho más de lo que tú has pedido. Y yo he aprendido que el Dios que conozco es el Dios del consuelo. No responde como yo oro, pero envía consuelo y gracia para cada uno de nosotros. Tú vas por la vida y en la experiencia de relación con Él vas conociendo a Dios. Leí un día una historia muy interesante, un libro bastante grueso, la historia de un muchacho en Alemania, un joven de 20 años en la universidad. Brillante estudiante de matemáticas, ejemplo de vida. Y además de esto tenía una voz formidable y en su congregación cantaba muchas veces el domingo por la mañana antes de la predicación. Un día se sentó en el aula, miraba en clase de matemáticas, miraba al encerado, a la pizarra y se movía permanentemente. Y el profesor de la materia, cuando terminó la clase, le dijo: oye, ¿qué te pasa? ¿Que te estás moviendo tanto en la clase? Y él le dijo: es que mire, desde hace un tiempecito, cada vez que me fijo y trato de centrar mi vista en un punto, veo dos imágenes. Y si me muevo, veo una sola. Y aquel hombre dijo: ven conmigo. Lo llevó al departamento de medicina de la universidad. El mejor neurocirujano lo atendió. Le hicieron exámenes. Y la semana siguiente lo llamaba el médico y le decía: tengo que darte una noticia que no es buena. Tienes un tumor en el cerebro que está tocando el nervio óptico. Hay que sacarlo, hay que operar. Pero quiero decirte que tiene alto riesgo la operación. Y es posible que quedes ciego. ¿Qué hacemos? Y el muchacho le dijo al médico: opere. Operaron al chico, sacaron su tumor.
Y 3 días después el médico vino con su equipo a donde él estaba acostado. Habían tenido que acceder por cierta parte del frente de la cara y tenía sus ojos envueltos. Y el médico dijo: voy a quitar las vendas y dime qué ves. Y el médico quitó las vendas y le dijo al chico: ¿qué ves? Y él dijo: no veo nada. Y aquel hombre puso su mano encima del muchacho y le dijo: lo siento mucho, es irreversible. ¿Te imaginas? 20 años y ciego. Aquel chico fue a su casa, su habitación estaba en el alto de la casa. Sus padres lo dejaron allí, pero sus padres subían de puntillas las escaleras. Y la historia dice que muchas veces le oían decir en la habitación: ¿por qué, Señor? El pastor de la iglesia lo vino a visitar varias veces y una de las ocasiones le dijo: ya estás bien, el médico dice que puedes salir a la calle, ¿por qué no vas a la iglesia el domingo? Y el chico le dijo: ¿y para qué? Y el pastor le dijo: para hacer lo que siempre hiciste, alabar a Dios. Se pusieron de acuerdo, nadie lo sabía en la iglesia, solo el organista. Llevó al chico en su automóvil a la iglesia, lo puso en el despachito detrás del púlpito, comenzó el culto e iba a llegar el momento de la predicación. Y el pastor dijo: quiero decir a la iglesia que tenemos la bendición hoy de tener con nosotros, y mencionó su nombre. Y abrió la puerta y trajo de la mano a un ciego delante de la iglesia. Y aquel hombre se agarró al púlpito y el órgano comenzó a tocar y él empezó a cantar: en el seno de mi alma una dulce quietud se difunde, embargando mi ser, una calma infinita que solo podrán los amados de Dios comprender. Y no pudo más. Y empezó a llorar. Y el organista se dio cuenta de la situación. Sacó registros de aquel órgano de tubos de la iglesia y con toda la fuerza de ese instrumento tocó la estrofa una vez más. Bajó al recitativo del órgano y el chico tomó aliento y cantó el coro: paz, paz. Cuán dulce paz es aquella que el Padre me da. Yo le ruego que inunde por siempre mi ser en sus ondas de amor celestial. ¿Sabes qué es eso? Gracia y conocimiento de Dios. Dios apoyándote en las dificultades. Dios viniendo a tu encuentro para que tú le conozcas y te dice con todo el cariño de su corazón hacia ti: no temas, yo estoy contigo. Conozco a Dios por medio de Jesucristo y esta es mi esperanza. Cuando yo creo en Cristo y acepto su obra salvadora y vengo a recibir la vida eterna, el pensamiento mío se orienta ¿hacia qué? ¿Hacia el pasado? Bueno, a veces sí. ¿Hacia el presente? También, pero sobre todo estoy mirando el futuro. Yo no sé cuánto tiempo tendré de vida aquí. No sé cuánto tiempo el Señor me dejará seguir en el ministerio. No sé cuántas veces podré predicar otra vez. No sé si podré escribir o no, pero sé que al final del camino, en el fondo del camino, está Jesús. Y sé que voy a estar para siempre con Él en su presencia. Y sé que no hay fuerza humana que pueda impedir, ni demonio que pueda estorbar mi relación con este Dios con quien voy a estar para siempre. Y siento una paz infinita. Y digo: gracias, Señor, porque me has dado un corazón para que te conozca. Ahí tienes al Señor revelando al Padre. Y ahí tienes un discípulo preguntando una tontería. La cruz delante, la cena tensa, el Señor: levantaos, vamos de aquí. Y de pronto Felipe, ¿qué le dice? Muéstranos al Padre. Y Jesús le dice: pero Felipe, vamos a ver, ¿cuánto tiempo hace que estoy con vosotros? Y aún me preguntas: muéstrame al Padre. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Tú tienes una relación vivencial con Cristo en tu experiencia de vida? ¿Conoces a Jesús? ¿Está presente en tu existencia? ¿Es luz en tu camino? ¿Es fuerza vital en tu vida? Si no conoces a Jesús, no puedes conocer al Padre. Cristo es el revelador de Dios. Cristo vino al mundo para que nosotros conozcamos al único y verdadero Dios. Cristo vino para hacer visible al invisible. Y Cristo vino para decirme cada momento de mi vida, de mi día, en cada instante:
mira dónde estás. Y yo digo, ¿y dónde estoy, Señor? Estás en mi mano. La mano de Cristo es la mano de sustentación, la mano izquierda de Dios. ¿Por qué digo yo la mano izquierda de Dios? Porque es la mano, en figura, que sustenta. Para los maridos y mujeres, escuche el cantar de los cantares. Su izquierda esté debajo de mí y su derecha me abraza. Mano de sustentación. Pero sobre la mano de sustentación de Cristo, ¿quién podrá sacarme de ese lugar si la mano suya es la mano que creó el universo? Pero algo más. Sobre la mano de Jesús ha puesto su mano el Padre. Y Jesús dice, nadie podrá arrebatarme o sacarlas de la mano de mi Padre. De otra manera, la vida tuya discurre entre la mano de Cristo que te sustenta y la mano del Padre que te protege. Y un día este Padre admirable sabe que tú tienes necesidad de pasar por una experiencia de prueba y abre un poco los dedos de su mano y deja entrar la prueba. ¿En dónde pasas la prueba? En el mismo sitio donde estás, en la mano de Jesús. Y es esa mano de Jesús la que se coloca en tu espalda, espiritualmente hablando, como Juan en Patmos, y te dice, no temas, yo soy el que vivo y estuve muerto. Una ciudad alemana después de la Guerra Mundial, una orquesta sinfónica colosal en esa ciudad, un teatro maravilloso. Las bombas aliadas destruyeron la ciudad y el teatro cayó al suelo. Un viejito, primer violín de la orquesta, no encontraba trabajo. Claro, Alemania necesitaba brazos para manejar palas, no para hacer sonar violines. Y aquel hombre llegó a una depresión impresionante. Y decía al pastor, Dios se olvidó de mí. El pastor lo visitó un día en su casa, llevaba un estuche y un violín. Y le dijo, vengo a pedirte un favor. Quiero que afines este violín porque no suena bien. El músico tomó el violín, apretó una clavija, probó la cuerda, otra. Y después que tuvo las cuerdas apretadas, puso el violín en el hombro y comenzó a sonar fantásticamente. Se lo devolvió al pastor y le dijo, mire, este violín no podía sonar porque tenía las cuerdas flojas. El pastor guardó el violín en el estuche y le miró a él y le dijo, esto es lo que Dios está haciendo ahora en tu vida, apretando tus cuerdas para que suenes conforme a la voluntad de Dios. Oh, mi hermano, qué bendición es conocer a Dios. Qué maravilla saber que cuando tú salgas esta noche de este lugar, la compañía de Jesús, tu Salvador, va a estar a tu lado. Y el Espíritu Santo de Dios va a tocar tu corazón para decirte, tú eres hijo de Dios. Y vas a sentirlo, no en la teología, sino en la experiencia con el Espíritu Santo. ¿Cuáles son las consecuencias? Cuando tú conoces a Dios, hay un enfoque de vida diferente. Las pruebas con amargura que puedes o que pasas no te van a alterar, porque nunca pensarás, pudo haber sido y no fue, porque sabes que Dios está en el control de tu vida. ¿Crees esto? Dios controlando tu vida, Dios permitiendo lo que es bueno para ti. Y el apóstol Pablo, cuando escribe la carta a los filipenses, a veces en situaciones tremendamente difíciles, él dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esa palabra Cristo se añade en la traducción porque se está buscando o poniendo el sujeto para que se pueda leer. Pero el original dice, para todo tengo fuerza en aquel que me da el poder. Es Cristo que comunica poder a la vida cristiana. El que conoce a Dios, las pérdidas que sufre y la cruz que lleva dejan de inquietarle porque se sostiene como viendo al invisible. Extiendes tu mano en medio del valle de sombra de muerte y sabes que allí está la mano de Jesús. ¿Sabes lo que es una sombra? Bueno, una sombra es el efecto que produce un objeto sólido cuando se interpone a la luz, ¿verdad? En Galicia hay un animal, bueno, hay muchos animales, pero de dos patas unos cuantos, pero hay un animal que en cierta medida es un poco peligroso, es el lobo. Las manadas de lobos andan por los montes en invierno. A los niños siempre se les cuenta las historias, los cuentos de ¿qué?
de Caperucita y el lobo feroz. Entonces tú tomas a un niño, pones tus manos de alguna manera, una luz, y en la pared aparece una sombra que es como la cara de un lobo. Y le dices al niño, ¿qué ves ahí? Y el niño dice, y tú le respondes antes de que él conteste, el lobo. Y el niño, ¿por qué tiene miedo? Si es una sombra. Porque detrás de esa sombra para él se oculta una realidad. Ahora, ¿cómo puedo yo superar una sombra? ¿Cómo puedo eliminar una sombra? Algunos me diréis apagando la luz, pero entonces no veo nada. Otros me diréis ampliando la luz, aparecerá otra sombra. Escucha la Biblia. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Tú tienes ahí un árbol en la calle, 12 de la mañana, sol fuerte, sombra. Y de pronto viene una nube y pasa por encima del árbol. Y la sombra de la nube elimina la sombra del árbol. Y aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. El Dios a quien tienes que conocer. Si no conoces a Cristo, no conoces a Dios. La gran necesidad que tú tienes esta tarde en este lugar, antes de terminar, es preguntarte si realmente has entrado en contacto con Cristo y Cristo está en tu vida y tú estás con Cristo. No te equivoques, por favor. El que no tiene a Cristo no tiene la vida. Y el que no tiene a Cristo está en el camino de la condenación, aunque sea muy religioso. Puede ser que seas hijo de creyentes, nieto de creyentes, bisnieto de creyentes, tataranieto de creyentes, como soy yo. Dios no tiene nietos, solo hijos. Y solo es hijo de Dios el que ha dicho a Jesús, Señor, te recibo como mi Salvador personal. No sé cuántos de vosotros tenéis a Cristo en vuestra vida y habéis dicho a Cristo, Señor, quiero que perdones mi pecado y que me salves. Yo quiero hacer 2 llamados esta noche, muy simples, muy cortos. Quiero pedir que inclines tu cabeza, que cierres tus ojos. Vamos a dejar que el Espíritu Santo de Dios hable a nuestra vida y aplique a nuestra vida su palabra hoy. Y mientras estás así en silencio, escucha a Jesús, que te está diciendo, venid a mí, los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Y en ese momento, en tu intimidad personal, te das cuenta que Cristo es solamente una teoría en tu vida, que no tienes la seguridad del perdón de tus pecados. Y dices al Señor, Señor, sálvame. Y entregas tu vida a Jesús. Y yo quiero preguntar cuántos de los que necesitan a Cristo esta noche están dispuestos a decir a Cristo ahora, aquí estoy, Señor, necesito conocerte, necesito darte mi vida. Y quieres, por favor, levantar tu mano ahí donde estás. Lo único que yo quiero es orar por vosotros un momento. Dios te bendiga. ¿Alguien más? Dios te bendiga. Hay personas que están esta noche viniendo a Jesús, pero hay otros muchos que tal vez están pensándolo, y yo quiero invitarles a recibir a Jesús como Salvador personal. ¿Hay uno más? Dios te bendiga. Si no te has atrevido a manifestar públicamente tu decisión por Cristo, yo quiero pedirte que al terminar la reunión no te muevas de donde estás sentado. Alguien vendrá a tu lado para ayudarte y conducirte a Jesús. Pero quiero hacer un llamado también a mis hermanos esta noche. Y quiero preguntar cuántos de los presentes quieren decir a Cristo esta noche, Señor, cuenta conmigo. Quiero un camino renovado. Quiero un compromiso contigo. Quiero decirte que te amo porque tú me amaste primero. Y quiero decirte, Señor, aquí estoy. Mi vida
mis cosas, mi programa, mi proyecto son tuyos. ¿Cuántos esta noche de los creyentes quieren decir al Señor: Señor, cuenta conmigo? Y levantas, Dios te bendiga, Dios te bendiga. El Señor conoce lo que hay en vuestras vidas, y yo glorifico al Señor por la acción de su Espíritu sobre vosotros. Y quiero pedirte una cosa, y es que vayas cuanto antes a los líderes de tu iglesia y digas: yo quiero servir a Cristo porque he tomado una decisión de hacerlo desde ahora en adelante. Que el amor del Padre, la gracia de Jesucristo y la comunión del Espíritu sea con todos vosotros. Amén. Yo soy el camino, la verdad, la vida. Nota que ahí hay artículos determinados delante de cada una de esas palabras. No dice yo soy un camino, dice yo soy el camino. Y quiere decir Jesús, a continuación, nadie viene al Padre, nadie puede ser salvo, nadie puede llegar a Dios, nadie puede acceder a su presencia a no ser por mí. Cristo es el gran camino por el cual Dios primeramente viene al encuentro del hombre. A veces creemos que Cristo como camino es un camino de ida del hombre a Dios. Pero para que haya camino del hombre a Dios es necesario primero que haya camino de Dios al hombre. Por tanto, Cristo viene como camino, y en Cristo y por Cristo Dios viene al encuentro del hombre. Este hombre ha sido siempre rebelde. ¿Lo crees o no? El hombre no tiene ningún interés en Dios. Esta teología rara que funciona ahí por el mundo, que coloca la salvación una parte en Dios y otra parte en el hombre, no está en la Biblia. La idea de que el hombre busca a Dios no es verdad. Bueno, alguien me va a decir esta noche en este lugar: yo lo he buscado hasta que lo encontré. Claro que sí. ¿Es verdad? Es verdad. ¿Tenías interés en buscarle? Por supuesto que sí. Pero cuando tú buscaste a Dios es porque primeramente Él te buscó a ti. Mira la Biblia, por favor, no me hagas caso a mí. Tú abres el libro de Génesis, el pecado. Y el hombre cuando peca, Adán cuando peca, se puso de rodillas delante de Dios y le dijo a Dios: aquí estoy, Señor, perdóname. ¿Lo hizo? ¿Qué hizo Adán? Se escondió. ¿Quién buscó a Adán? Dios. Capítulo 53 de Isaías. Todos nosotros, sin excepción, nos hemos descarriado como ovejas. Cada cual se acercó a Dios por su camino. No, se alejó de Él por su camino. Y alguien me puede decir esta noche: oye, ¿estás tomando versículos por los pelos del Antiguo Testamento? Bueno, todos para ti. Voy a uno del Nuevo Testamento. Romanos capítulo 3, versículo 10 en adelante. No hay justo, ni aun uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Y porque el hombre no busca a Dios, es Dios que viene a buscar al hombre. Y en Lucas 19:10 lees estas palabras: el Hijo del Hombre vino para buscar y salvar lo que se había perdido. Hay un antiguo himno, no viejo himno. ¿Sabes la distinción que hay entre viejo y antiguo? Lo viejo tíralo, lo antiguo consérvalo. Hay un antiguo himno que se cantó muchas veces en nuestra iglesia en Vigo, y hace un tiempo, hijo, y ese sermón de la montaña que algunos enseñan enfáticamente que solo para el reino milenial venidero, es para ti y para mí hoy. Y cuando llegamos al final de ese capítulo, el Señor Jesús habla de un grupo de personas que dicen conocerle. Y dice que en aquel día alguno me dirá: Señor, Señor. ¿Saben de Él? Nota que no dicen te conocemos. Dice Señor, Señor. Y hablan de cosas que hicieron en el nombre del Señor. Y dicen que echaron fuera demonios, etcétera, etcétera, etcétera. Predicaron el mensaje de Dios. ¿Y cuál es la respuesta de Cristo? Nunca os conocí. Indudablemente, ¿es que acaso Dios no conoce todo? Por supuesto.
pero no habla de una relación de conocimiento intelectual, habla de una relación de vida. Nunca tuvisteis contacto conmigo, por tanto, no sois míos y el destino vuestro es un destino de condenación. El asunto religioso tenemos que tener mucho cuidado con él, porque he dicho muchas veces a lo largo de este tiempo, permitidme reiterar esta verdad una vez más. Cuando estamos hablando de conocimiento de Dios, de relación con Dios, no hablamos de religión. Cristianismo no es religión, y este es el error de muchas personas. Cristianismo es comunión, contacto, vinculación con Cristo. Cristianismo no es saber de Cristo para hablar de Cristo. Cristianismo es vivir a Cristo. De manera que Cristo se hace vida en cada uno de nosotros y el Espíritu de Dios reproduce a Cristo y nos conforma a su imagen para que el mundo crea, no solo por nuestro discurso, sino específicamente por nuestra vida. Por tanto, no es asunto religioso el que Dios dice en el versículo, les daré un corazón religioso. No, les daré un corazón para que me conozcan. La inutilidad de la experiencia religiosa es evidente en la Biblia. Si tú vas a la profecía de Isaías en el capítulo 1 y en el versículo 11 al 14, notarás que allí el Señor dice a su pueblo que está cansado de formas religiosas. Y dice que está cansado de sacrificios y que está cansado de fiestas solemnes y que está cansado de todo el aparato religioso de Israel. Y alguien podría decirle al Señor con mucho respeto, pero vamos a ver, ¿cómo puedes decir que estás cansado de todo esto si tú lo estableciste? ¿Acaso no fuiste tú el que decretaste en tu ley cómo había de hacerse el culto? ¿Acaso no estableciste tú en tu ley que cómo habían de ser los sacrificios? ¿No estableciste? La experiencia religiosa es evidente en la Biblia. Si tú vas a la profecía de Isaías en el capítulo 1 y en el versículo 11 al 14, notarás que allí el Señor dice a su pueblo que está cansado de formas religiosas. Y dice que está cansado de sacrificios y que está cansado de fiestas solemnes y que está cansado de todo el aparato religioso de Israel. Y alguien podría decirle al Señor con mucho respeto, pero vamos a ver, ¿cómo puedes decir que estás cansado de todo esto si tú lo estableciste? ¿Acaso no fuiste tú el que decretaste en tu ley cómo había de hacerse el culto? ¿Acaso no estableciste tú en tu ley que cómo habían de ser los sacrificios? ¿No estableciste tú cuál era el sacerdocio que tenía que llevarlos a cabo? ¿Lo estableciste tú? ¿Cómo puedes decir tú que estás cansado de lo que has establecido? Y Dios responde un poco más allá. Nunca corre Dios, nunca llega tarde. De manera que no le contesta al profeta ya. Le dice un poco más adelante, ¿sabes por qué? Porque este pueblo se acerca a mí con su boca, con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y los mandamientos míos son para ellos como mandamientos de hombres, no tienen gran importancia. Por tanto, cuidado con la cuestión de religión, cuidado con el sistema religioso, que muchas veces pensamos que estando en una determinada práctica y haciéndolo de una determinada forma y manera, nosotros agradamos a Dios. Quiero decir con toda la autoridad de la Biblia esta noche, Dios no está contento contigo por lo que tú haces, sino por donde tú estás. Dios no tiene agrado en un pueblo que viene a cantarle y a leer la Biblia, por ser un pueblo así. Dios tiene agrado porque estamos en Cristo. Y la relación con Él no es una relación religiosa, es una relación de comunión. El Padre se ha agradado de esta reunión esta tarde. ¿Sabéis por qué? Porque estamos delante de Él en Cristo Jesús. Además de esto, la razón de ese asunto religioso lleva a otro error. Algunos pretenden conocer a Dios por profesión. He profesado fe, he hecho algún acto especial, algunas veces oigo por ahí una frase que casi se ha hecho dogma de algunos grupos y algunas organizaciones. Y viene una persona y le preguntas, ¿tú has creído en Cristo?
Sí. ¿Y cuándo has hecho la oración? Tú puedes hacer 1 y 50 oraciones. No, eso no. No vamos a pregúntale a Dios. No se va a enfadar contigo. Ahora quiero decirte algo. Durante toda mi vida, especialmente en los momentos más difíciles, yo he preguntado por qué. ¿Sabes qué ocurrió? Nunca me contestó. Guardó silencio. Y yo digo, ¿cómo es posible? Y él me dice, si yo te contestara el por qué, no lo ibas a entender. Imagínate tú que tienes un niño pequeño. Ese niño pequeño quiere cruzar la calle. ¿Por dónde? Pues por un sitio donde no hay un semáforo o por un lugar donde no está el paso de cebra y te dice, vamos a cruzar. ¿Tú le dices a ese niño qué? No. Pero tú no levantas a ese niño y le dices, mira, espérate, te voy a explicar por qué. Porque si cruzamos por aquí y el automóvil viene, nos va a atropellar, vamos a tener que... No lo entiende, porque es un niño. Simplemente le dices, no. Esto lo hace Dios con nosotros, pero siempre contesta positivamente a nuestras oraciones. Me costó mucho trabajo entender esto y aprenderlo. Y lo he aprendido de una forma muy especial cuando el Señor llevó a mi esposa a su presencia. El viernes fue el entierro. 10 días antes, el médico que la trataba, la atendía, 15 días antes, el médico que la atendía me llamó y me dijo, enhorabuena, tu esposa está curada, no tiene nada. Disfrutad de la vida. 10 días después partía para estar con Cristo. Aquella noche, del sábado al domingo, yo desperté y dije al Señor, nunca más vuelvo a predicar sobre tu promesa de responder la oración, porque no puedo creer en eso. Yo te he pedido y tú dices que cuando yo te pida, tú vas a responder. La iglesia ha estado orando y tú dices que cuando 2 se ponen de acuerdo, tú respondes. No lo has hecho, no lo has hecho. Y el Dios bueno, el Dios cariñoso, llevó mi pensamiento a Apocalipsis capítulo 21, versículo 4. Y me dijo, ¿tú pedías por sanidad para ella? Sí, ya está sana. Allí no hay enfermedad. ¿Tú pedías por ayuda para que no sufriera, no llorara? Sí, allí no hay lágrimas. Yo he respondido a tu oración mucho más de lo que tú has pedido. Y yo he aprendido que el Dios que conozco es el Dios del consuelo. No responde como yo oro, pero envía consuelo y gracia para cada uno de nosotros. Tú vas por la vida y en la experiencia de relación con Él vas conociendo a Dios. Leí un día una historia muy interesante, un libro bastante grueso, Tercer Culto. ¿Acaso no estableciste tú en tu ley que cómo habían de ser los sacrificios? ¿No estableciste tú cuál era el sacerdocio que tenía que llevarlos a cabo? ¿Lo estableciste tú? ¿Cómo puedes decir tú que estás cansado de lo que has establecido? Y Dios responde un poco más allá. Nunca corre Dios, nunca llega tarde. De manera que no le contesta al profeta ya. Le dice un poco más adelante, ¿sabes por qué? Porque este pueblo se acerca a mí con su boca, con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y los mandamientos míos son para ellos como mandamientos de hombres, no tienen gran importancia. Por tanto, cuidado con la cuestión de religión, cuidado con el sistema religioso, que muchas veces pensamos que estando en una determinada práctica y haciéndolo de una determinada forma y manera, nosotros agradamos a Dios. Quiero decir con toda la autoridad de la Biblia esta noche, Dios no está contento contigo por lo que tú haces, sino por donde tú estás. Dios no tiene agrado en un pueblo que viene a cantarle y a leer la Biblia, por ser un pueblo así. Dios tiene agrado porque estamos en Cristo. Y la relación con Él no es una relación religiosa, es una relación de comunión. El Padre se ha agradado de esta reunión esta tarde. ¿Sabéis por qué? Porque estamos delante de Él en Cristo Jesús. Además de esto, la razón de ese asunto religioso lleva a otro error.
algunos pretenden conocer a Dios por profesión. He profesado fe, he hecho algún acto especial, algunas veces oigo por ahí una frase que casi se ha hecho dogma de algunos grupos y algunas organizaciones. Y viene una persona y le preguntas, ¿tú has creído en Cristo? Sí. ¿Y cuándo has hecho la oración? Tú puedes hacer 1 y 50 oraciones. No, eso no vamos a preguntar eso. ¿Cuándo has levantado la mano? Tú puedes levantar las 2 manos y los pies y no ser salvo. Porque la cuestión no está en lo que tú haces, sino en la entrega incondicional de tu vida al Señor. Hay muchos creyentes que yo conozco que no pueden fijar la fecha de su conversión. Yo soy uno. Yo he recibido a Cristo cuando tenía 6 años. ¿Cuándo? Lo único que me acuerdo es que era un culto de oración misionera. Pero si tú me dices, no, por favor, la fecha, pues no lo sé. ¿Y cómo fue? Bueno, sé que el Espíritu de Dios me tocó y me llevó a Cristo. El pastor de la iglesia me ayudó. Esa extraña idea de que Dios a veces no responde no está en la Biblia. Porque Cristo dice, todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, ¿qué? Lo hará. A veces la respuesta es muy diferente a lo que pediste. Porque dice Pablo que nosotros no sabemos cómo debemos orar. Pero el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. Nosotros oramos, Él actúa en nuestra vida y yo conozco su amor, conozco su omnipotencia, conozco su soberanía. Hermanos queridos, esta perfección de Dios no se predica en las iglesias evangélicas hoy en día. Dios es soberano. Y Dios hace lo que quiere, cuando quiere y como quiere. ¿Lo crees? Y ese Dios de la soberanía va a traer en tu experiencia de comunión con Él muchas veces un acontecimiento, una situación para la que tú no tienes respuesta, pero tienes pregunta. ¿Cuántas veces has dicho al Señor, ¿por qué? ¿Lo has hecho? Los más santos de nuestro tiempo dicen, nunca preguntes por qué. ¿Qué tengo que preguntar? ¿Para qué? Fantástico. Esos héroes de la fe me impactan. Pero mi fe es así de chiquita. Es como un pábilo que humea. Es como una caña media rota que no puedo apoyarme en ella. Esa es mi fe. Luego, antes de saber el propósito, quiero saber el por qué. ¿Y hago mal? No, Santiago me dice que hago bien. Y Santiago me dice, cuando estés en una prueba y no sepas por qué, ¿qué tienes que hacer? Pregúntale a Dios. No se va a enfadar contigo. Ahora quiero decirte algo. Durante toda mi vida, especialmente en los momentos más difíciles, yo he preguntado por qué. ¿Sabes qué ocurrió? Nunca me contestó. Guardó silencio. Y yo digo, ¿cómo es posible? Y él me dice, si yo te contestara el por qué, no lo ibas a entender. Imagínate tú que tienes un niño pequeño. Ese niño pequeño quiere cruzar la calle. ¿Por dónde? Pues por un sitio donde no hay un semáforo o por un lugar donde no está el paso de cebra y te dice, vamos a cruzar, vamos a cruzar. Tú le dices a ese niño, ¿qué? No. Pero tú no levantas a ese niño y le dices, mira, espérate, te voy a explicar por qué. Porque si cruzamos por aquí y el automóvil viene, nos va a atropellar, vamos a tener que... No lo entiende, porque es un niño. Simplemente le dices, no. Esto lo hace Dios con nosotros, pero siempre contesta positivamente a nuestras oraciones. Me costó mucho trabajo entender esto y aprenderlo. Y lo he aprendido de una forma muy especial. Lo 11 al 14, notarás que allí el Señor dice a su pueblo que está cansado de formas religiosas. Y dice que está cansado de sacrificios. Y que está cansado de fiestas solemnes. Y que está cansado de todo el aparato religioso de Israel. Y alguien podría decirle al Señor con mucho respeto, pero vamos a ver, ¿cómo puedes decir que estás cansado de todo esto si tú lo estableciste? ¿Acaso no fuiste tú el que decretaste en tu ley cómo había de hacerse el culto? ¿Acaso no estableciste tú en tu ley cómo habían de ser los sacrificios? ¿No estableciste tú cuál era el sacerdocio que tenía que llevarlos a cabo? ¿Lo estableciste tú? ¿Cómo puedes decir tú que estás cansado de lo que has establecido?
Y Dios responde un poco más allá. Nunca corre Dios, nunca llega tarde. De manera que no le contesta al profeta ya. Le dice un poco más adelante, ¿sabes por qué? Porque este pueblo se acerca a mí con su boca. Con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y los mandamientos míos son para ellos como mandamientos de hombres. No tienen gran importancia. Por tanto, cuidado con la cuestión de religión. Cuidado con el sistema religioso, que muchas veces pensamos que estando en una determinada práctica y haciéndolo de una determinada forma y manera, nosotros agradamos a Dios. Quiero decir con toda la autoridad de la Biblia esta noche, Dios no está contento contigo por lo que tú haces, sino por donde tú estás. Dios no tiene agrado en un pueblo que viene a cantarle y a leer la Biblia, por ser un pueblo así. Dios tiene agrado porque estamos en Cristo. Y la relación con Él no es una relación religiosa, es una relación de comunión. El Padre se ha agradado de esta reunión esta tarde. ¿Sabéis por qué? Porque estamos delante de Él en Cristo Jesús. Además de esto, la razón de ese asunto religioso lleva a otro error. Algunos pretenden conocer a Dios por profesión. He profesado fe, he hecho algún acto especial. Algunas veces oigo por ahí una frase que casi se ha hecho dogma de algunos grupos y algunas organizaciones. Y viene una persona y le preguntas, ¿tú has creído en Cristo? Sí. ¿Y cuándo has hecho la oración? Tú puedes hacer 1 y 50 oraciones. No, eso no vamos a preguntar eso. ¿Cuándo has levantado la mano? Tú puedes levantar las 2 manos y los pies y no ser salvo. Porque la cuestión no está en lo que ese niño le dice, mira, espérate, te voy a explicar por qué. Porque si cruzamos por aquí y el automóvil viene, nos va a atropellar, vamos a tener que... No lo entiende, porque es un niño. Simplemente le dices, no. Esto lo hace Dios con nosotros, pero siempre contesta positivamente a nuestras oraciones. Me costó mucho trabajo entender esto y aprenderlo. Y lo he aprendido de una forma muy especial cuando el Señor llevó a mi esposa a su presencia. El viernes fue el entierro. 10 días antes, el médico que la trataba, la atendía, 15 días antes, el médico que la atendía me llamó y me dijo, enhorabuena, tu esposa está curada, no tiene nada. Disfrutad de la vida. 10 días después partía para estar con Cristo. Aquella noche, del sábado al domingo, yo desperté y dije al Señor, nunca más vuelvo a predicar sobre tu promesa de responder la oración, porque no puedo creer en eso. Yo te he pedido y tú dices que cuando yo te pida, tú vas a responder. La iglesia ha estado orando y tú dices que cuando 2 se ponen de acuerdo, tú respondes. No lo has hecho, no lo has hecho. Y el Dios bueno, el Dios cariñoso, llevó mi pensamiento a Apocalipsis capítulo 21, versículo 4. Y me dijo, ¿tú pedías por sanidad para ella? Sí, ya está sana. Allí no hay enfermedad. ¿Tú pedías por ayuda para que no sufriera, no llorara? Sí, allí no hay lágrimas. Yo he respondido a tu oración mucho más de lo que tú has pedido. Y yo he aprendido que el Dios que conozco es el Dios del consuelo. No responde como yo oro, pero envía consuelo y gracia para cada uno de nosotros. Tú vas por la vida y en la experiencia de relación con Él vas conociendo a Dios. Leí un día una historia muy interesante, un libro bastante grueso, la historia de un muchacho en Alemania, un joven de 20 años en la universidad. Brillante estudiante de matemáticas, ejemplo de vida. Y además de esto tenía una voz formidable y en su congregación cantaba muchas veces el domingo por la mañana antes de la predicación. Un día se sentó en el aula, miraba en clase de matemáticas, miraba al encerado, a la pizarra y se movía permanentemente.
Y el profesor de la materia, cuando terminó la clase, le dijo: oye, ¿qué te pasa? ¿Que te estás moviendo tanto en la clase? Y él le dijo: es que mire, desde hace un tiempecito, cada vez que me fijo y trato de centrar mi vista. Vamos a ver, ¿cómo puedes decir que estás cansado de todo esto si tú lo estableciste? ¿Acaso no fuiste tú el que decretaste en tu ley cómo había de hacerse el culto? ¿Acaso no estableciste tú en tu ley que cómo habían de ser los sacrificios? ¿No estableciste tú cuál era el sacerdocio que tenía que llevarlos a cabo? ¿Lo estableciste tú? ¿Cómo puedes decir tú que estás cansado de lo que has establecido? Y Dios responde un poco más allá. Nunca corre Dios, nunca llega tarde. De manera que no le contesta al profeta ya. Le dice un poco más adelante: ¿sabes por qué? Porque este pueblo se acerca a mí con su boca, con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y los mandamientos míos son para ellos como mandamientos de hombres, no tienen gran importancia. Por tanto, cuidado con la cuestión de religión, cuidado con el sistema religioso, que muchas veces pensamos que estando en una determinada práctica y haciéndolo de una determinada forma y manera, nosotros agradamos a Dios. Quiero decir con toda la autoridad de la Biblia esta noche: Dios no está contento contigo por lo que tú haces, sino por donde tú estás. Dios no tiene agrado en un pueblo que viene a cantarle y a leer la Biblia, por ser un pueblo así. Dios tiene agrado porque estamos en Cristo. Y la relación con Él no es una relación religiosa, es una relación de comunión. El Padre se ha agradado de esta reunión esta tarde. ¿Sabéis por qué? Porque estamos delante de Él en Cristo Jesús. Además de esto, la razón de ese asunto religioso lleva a otro error. Algunos pretenden conocer a Dios por profesión. He profesado fe, he hecho algún acto especial. Algunas veces oigo por ahí una frase que casi se ha hecho dogma de algunos grupos y algunas organizaciones. Y viene una persona y le preguntas: ¿tú has creído en Cristo? Sí. ¿Y cuándo has hecho la oración? Tú puedes hacer 1 y 50 oraciones. No, eso no vamos a preguntar eso. ¿Cuándo has levantado la mano? Tú puedes levantar las 2 manos y los pies y no ser salvo. Porque la cuestión no está en lo que tú haces, sino en la entrega incondicional de tu vida al Señor. Hay muchos creyentes que yo conozco que no pueden fijar la fecha de su conversión. Yo soy uno. Yo he recibido a Cristo cuando tenía 6 años. ¿Cuándo? Lo único que me acuerdo es que era un culto de oración misionera. Pero si tú me dices: no, por favor, la fecha, perdóname, ¿lo hizo? ¿Qué hizo Adán? Se escondió. ¿Quién buscó a Adán? Dios. Capítulo 53 de Isaías. Todos nosotros, sin excepción, nos hemos descarriado como ovejas. Cada cual se acercó a Dios por su camino. No, se alejó de Él por su camino. Y alguien me puede decir esta noche: oye, estás tomando versículos por los pelos del Antiguo Testamento. Bueno, todos para ti. Voy a uno del Nuevo Testamento. Romanos capítulo 3. Versículo 10 en adelante. No hay justo, ni aun uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Y porque el hombre no busca a Dios, es Dios que viene a buscar al hombre. Y en Lucas 19:10 lees estas palabras: el Hijo del Hombre vino para buscar y salvar lo que se había perdido. Hay un antiguo himno, no viejo himno. ¿Sabes la distinción que hay entre viejo y antiguo? Lo viejo tíralo, lo antiguo consérvalo. Hay un antiguo himno que se cantó muchas veces en nuestra iglesia en Vigo y hace una temporada que no se canta, tengo que recuperarlo, que dice: yo te busqué, Señor, mas descubrí que tú impulsabas mi alma en ese afán, que no era yo quien te buscaba a ti, tú me encontraste a mí. Te hallé, Señor, mi amor te di, mas solo fue en respuesta a tanto amor, pues desde antiguo mi alma estaba en ti, siempre me amaste así. Esta es la bendición y esta es la realidad.
Dios viniendo al encuentro del hombre. ¡Qué maravilla tan extraordinaria! No está respondiendo al deseo del hombre de buscarle, está viniendo a buscarle. Y esta es la gloriosa dimensión que tenemos que conocer en Cristo Jesús. Cuando voy a la carta del apóstol Pedro, en el primer capítulo y en el versículo 2, la Biblia me habla de cómo Dios actúa para llevarme a una experiencia de obediencia a Él. Porque nadie puede ser salvo si no obedece al llamado de Dios. Yo quiero que tengas claro esto, por favor. No hay salvación sin la obra redentora de Cristo. ¿Es verdad? ¿Verdad? No hay salvación sin la regeneración del Espíritu. ¿Es verdad? ¿Verdad? Pero no hay salvación sin el llamado del Padre. Y Jesús dijo algo muy serio. Nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajese. Dios el Padre tiene una misión en la obra salvadora de enviar al Hijo, el Hijo una misión, morir por los pecadores, el Espíritu Santo regenerar al pecador que cree, pero además de eso, Él la conocí. Indudablemente, ¿es que acaso Dios no conoce todo? Por supuesto, pero no habla de una relación de conocimiento intelectual, habla de una relación de vida. Nunca tuvisteis contacto conmigo, por tanto, no sois míos y el destino vuestro es un destino de condenación. El asunto religioso tenemos que tener mucho cuidado con él, porque he dicho muchas veces a lo largo de este tiempo, permitidme reiterar esta verdad una vez más. Cuando estamos hablando de conocimiento de Dios, de relación con Dios, no hablamos de religión. Cristianismo no es religión. Y este es el error de muchas personas. Cristianismo es comunión, contacto, vinculación con Cristo. Cristianismo no es saber de Cristo para hablar de Cristo. Cristianismo es vivir a Cristo. De manera que Cristo se hace vida en cada uno de nosotros y el Espíritu de Dios reproduce a Cristo y nos conforma a su imagen para que el mundo crea, no solo por nuestro discurso, sino específicamente por nuestra vida. Por tanto, no es asunto religioso el que Dios dice en el versículo, les daré un corazón religioso. No, les daré un corazón para que me conozca. La inutilidad de la experiencia religiosa es evidente en la Biblia. Si tú vas a la profecía de Isaías en el capítulo 1 y en el versículo 11 al 14, notarás que allí el Señor dice a su pueblo que está cansado de formas religiosas y dice que está cansado de sacrificios y que está cansado de fiestas solemnes y que está cansado de todo el aparato religioso de Israel. Y alguien podría decirle al Señor con mucho respeto, pero vamos a ver, ¿cómo puedes decir que estás cansado de todo esto si tú lo estableciste? ¿Acaso no fuiste tú el que decretaste en tu ley cómo había de hacerse el culto? ¿Acaso no estableciste tú en tu ley que cómo habían de ser los sacrificios? ¿No estableciste tú cuál era el sacerdocio que tenía que llevarlos a cabo? ¿Lo estableciste tú? ¿Cómo puedes decir tú que estás cansado de lo que has establecido? Y Dios responde un poco más allá. Nunca corre Dios, nunca llega tarde. De manera que no le contesta al profeta ya. Le dice un poco más adelante, ¿sabes por qué? Porque este pueblo se acerca a mí con su boca, con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y los mandamientos míos son para ellos como mandamientos de hombres, no tienen gran importancia. Por tanto, cuidado con la cuestión de religión, cuidado con